Gracias, Luis, un gusto tenerte acá. Muchas gracias a vos, Rubén, por la invitación. Bueno, uno lee los diarios, por supuesto harás vos también, y lee contraofensiva de Alberto Fernández desde España, respuesta directa de Alberto Fernández desde Alemania. Alberto Fernández buscando la independencia de Cristina, de independizarse de Cristina. ¿Será cierto todo esto o es una mascarada? En realidad lo que me da la sensación que es el primer efecto de eso es que hoy el Frente de Todos se ha convertido en un régimen porque es oficialismo y oposición al mismo tiempo. Y ha desplazado a la oposición clásica que debería ser Cambiemos, porque hoy la discusión es entre el oficialismo de Fernández y la oposición oficialista de Cristina. Entonces me da la sensación que si es una estrategia política es fantástica, porque han anulado a la oposición clásica. No creo que sea así, creo que tiene que ver por la lucha de poder. Claramente el Frente de Todos tiene una idea clara de qué es lo importante en esto, que es el poder y el reposicionamiento en función de lo que va a ser la batalla por el propio poder dentro de un año y algo más, que ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, me parece que esta primera discusión ha tenido ese efecto, que el espacio público esté ocupado centralmente por el oficialismo de Fernández y la oposición oficialista de Cristina. De ahí para abajo todo lo demás me parece que tiene que ver con posicionamientos de cara a lo que te decía recién en el 2023, lo que decía recién de la boleta única, por ejemplo, plantear una discusión que es táctica dentro de una situación estratégica, que es ver cómo se resuelve, por ejemplo, el tema de la inflación y ponerse en un lugar del ciudadano común. Yo lo escuché completo, el discurso de Cristina el viernes, tratando de diferenciarse de Alberto Fernández y de la oposición también, porque el contraste era entre quienes discutían por la boleta única y quienes se preocupaban por los problemas de la redistribución, de la inflación, etcétera, etcétera. Me parece que en ese debate, no quiero decirlo falso debate, pero un debate que es inconducente, hoy se está dirimiendo una clase política que cada vez empatiza menos con la población, genera una distancia muy grande y por supuesto produce también algunos fenómenos políticos como los de Milei, que charlábamos recién antes de traer el aire, que tiene que ver con todo este proceso de convencido, porque Cristina también está haciendo sus cálculos, ¿no? Ella sabe que Provincia de Buenos Aires lo tiene que retener, sabe que el piso que tiene el Frente de Todos o el de ella son 25 puntos y un poquito más también. Sabe que la otra coalición también está en torno a los 30 puntos, es decir, que cualquier tercera vía va a tener que hacer un gran esfuerzo para ponerse de acuerdo y poder competir por ese tercio que quedaría vacante, digamos, ¿no? En donde tenés Milei por un lado y después tenés, por ejemplo, el peronismo no kirchnerista, y obviamente eso dificulta muchísimo la posibilidad de imaginar una tercera vía estructurada. Hoy entiendo que este proceso lo primero que tiene como consecuencia es profundizar aún más la grieta real que tiene hoy la Argentina, que es entre una dirigencia política, un sistema de poder y las necesidades y la agenda de la población. Esto me parece que es el resultado. Bien, de acuerdo a lo que vos decís, no sé dónde colocar en los huecos que hay, si es cierto que se está formando una opinión pública contraria a los intereses de los políticos en función de que esta opinión pública empieza a percibir que en realidad el interés del político no es nada más que el interés personal o es excepcionalmente partidario y que no hay una idea de decir, bueno, estoy en el poder legislativo, por ejemplo, para mejorar al país, para enriquecerlo, para crear nuevas estructuras, para nuevos proyectos. Aparentemente pareciera que todas las instituciones están paralizadas. El tema de la educación, por ejemplo, que es tan vital, donde
El otro día Japón hizo un lanzamiento espectacular con materia de educación y sin embargo Argentina es un tema ignorado, no hay un movimiento para nada, no hay presupuesto para educación. ¿Crees que la opinión pública realmente se están dando cuenta y para esto seguramente, como vos lo mencionaste recién, puede haber contribuido algo Milei con la creación de la idea de la casta política y todo eso? Yo creo que Milei es una herramienta que está utilizando la población para de alguna manera visibilizar y corporizar su malestar y su enojo, ¿sí? Nosotros en los últimos estudios hemos encontrado algunas cosas interesantes, así como hasta no hace mucho la referencia era el quiebre del 2001-2002, entonces vos todo lo comparabas con esa época, decías, che, estamos mal, sí, pero no como en el 2001. Hoy esa comparación es con la pandemia. Hace un año atrás los comercios tenían las persianas cerradas o la mitad del bar abierto porque no se lo permitía las políticas sanitarias, las restricciones sanitarias de ese momento. Hoy eso ha cambiado, hoy la actividad está prácticamente a pleno, entonces hoy la gente compara con la pandemia, digamos. Che, estamos mal, pero no tan mal como el año pasado cuando estábamos en pandemia. El 2001-2002, ¿qué te generó como producto político? El que se vayan todos. Esta era la síntesis y no había una referencia política. Hoy, de alguna manera, lo que te ha generado la pandemia es poner al desnudo la falta de empatía de todas las organizaciones, no solamente las políticas, las gremiales, las profesionales. Es decir, hay un montón de organizaciones que están teniendo dificultades para empatizar con su público. Y a mí me parece que de aquel que se vayan todos, hoy hay un Milei como idea corporizada en una figura, pero que expresa lo mismo. Es decir, en vez que se vayan todos, es decir, están eligiendo una figura reactiva desde todo punto de vista, desde lo estético hasta lo que puede estar hoy expresando Milei en términos estrictamente políticos para una casta política que es muy inconveniente. Y es lo que la sociedad ha encontrado como esa herramienta para poder de alguna manera contraponer, digamos, una fuerza en ese punto. Milei me hace acordar muchísimo al proceso que transitó Donald Trump en 2016, cuando empezó en las primarias republicanas con el 1%, y a todos nos parecía una locura que una figura de esas características, con todo lo que implicaba hasta personalmente Trump, pudiera ser candidato a algo. Sin embargo, ganó la primaria, ganándole a Rubio, no me acuerdo el nombre de Rubio, pero era el candidato que era el llamado a ser el nuevo, de origen latino, y después ganó las elecciones. Y gobernó 4 años y prácticamente casi gana su reelección. Digamos, en un proceso donde el sistema de medios, la política, empieza a visualizar determinados fenómenos desde la ridiculización, pero que están transmitiendo algo al mismo tiempo. Y eso empieza hoy a convertirse, primero en fenómeno. Un fenómeno, de definición de fenómeno, es algo raro, algo distinto. Entonces hoy decimos el fenómeno Milei, es algo, ya lo estamos definiendo desde la génesis política. Entonces hay que ver hasta dónde llega, porque también, me parece que en una elección ejecutiva van a entrar en juego otros aspectos que tienen que ver con la necesidad de certezas. No sé si Milei hoy está construyendo esas certezas, al menos en Córdoba, él en enero tenía 12% de imagen positiva y hoy tiene un 21% de imagen positiva. En un escenario de dirigentes nacionales que en la provincia de Córdoba ninguno supera el 25%. Es decir, hay una crisis profunda de representatividad política. Pasa en Córdoba, supongo que está pasando si uno hace una medición nacional con el resto de los dirigentes nacionales. Entonces, me parece que en ese escenario Milei aparece como un fenómeno, pero un fenómeno dentro de la falta de referencias políticas, ¿no? Esto no hay que dejar de verlo. Entonces, volviendo un poquito al origen de la sociedad, ¿se está dando cuenta de esto? Y bueno, lo que hoy se están discutiendo son muchos intereses, tomando la introducción que vos hiciste recién, las convicciones versus los intereses. La sociedad también está mirando sus intereses. ¿Por qué? Porque está parada con la inflación enfrente. Vos fíjate que el 30% de la población que es monotributista, que tiene una peluquería, un taller mecánico,
La única paritaria que tiene, ¿qué es? La inflación, no tiene otra paritaria, a diferencia del gremio de comercio o de los empleos públicos, que se pueden sentar y pedir un 60-70% de aumento. El monotributista no lo puede hacer eso. Entonces, la única forma que tiene es de ver cómo sobrelleva la realidad inflacionaria. Todo ese proceso, todo ese escenario de disconformidad, de falta de representación política, de falta de empatía general, bueno, es algo que se está desenvolviendo en este momento y hay que ver cómo termina desencadenándose dentro de un año y medio. Sobre todo con la pelea esta, donde parece que Alberto Fernández podría empezar a tomar alguna distancia ya más definitiva, no por él solamente, sino porque Cristina ya ha tomado suficiente distancia respecto de Fernández. Ahí me enseña que queda un minuto y medio casi. Hace 15 años vos no podías decir en Argentina que eras liberal. Lo más seguro es que te atacaran o te dijeran de todo. Hoy pareciera que se están conformando, por un lado, un bloque que es el oficialista, con cierto grado de populismo de izquierda, si querés, socialismo del siglo XXI, y por otro lado, un esquema con más ideas de lo que es la libertad, defendiendo la libertad sobre todo, ¿no? Dado que el Estado lo dimensionan tanto que se mete en la vida de los privados. Y entonces estaría cambiándose esa plataforma que antaño era Balbín-Perón, ¿no? Es decir, peronismo y radicalismo. Socialismo, conservadores, demócratas, estaban con un 2 o un 3% y vos viste que nunca aparecían con más. Hubo ahí algunos abruptos de la política, pero ¿vos ves que se están conformando dos polos diferentes a los de antaño? Yo creo que algo de lo que pasó en la década del 90, donde hubo una fuerte idea de avanzar, de avanzada del mercado sobre el Estado, digamos, como dos conceptos en pugna permanentemente, que esa fue la primera experiencia donde quizás las ideas liberales, sin la palabra liberal, estaban, digamos, en juego y estaban en consideración. Es más, se pusieron en práctica. Hoy tienen nombre y apellido, quizás y ya antes estaban, digamos, en un gobierno justicialista con el nombre de Carlos Menem, digamos, ¿no? Hoy me parece que están más a la vista. Digamos, la derecha, que quizás tuvo dificultades para llegar a gobernar, con la experiencia de Macri, fue la primera vez que se convirtió en una derecha republicana y pudo desde ahí, en todos sus matices, empezar a plantearse como una opción política. Bueno, detrás de eso, creo que tiene que ver con la maduración política de la Argentina, de la democracia, tan discutida la democracia argentina, pero es la que está permitiendo estas cosas. Claro. Que estos debates se puedan empezar a dar libremente, que el que es liberal pueda decir que es liberal, que el que es kirchnerista lo pueda decir sin sentirse perseguido, el que es peronista, el que es radical, el que es socialista, marxista, lo que sea. Me parece que esto es lo que está empezando a sincerarse. Qué bueno, ¿no? Lo interesante es que no caigamos en una fragmentación tan grande que entre esta cultura individualista y la fragmentación social perdamos de vista que hay una necesidad de una salida colectiva, de un acuerdo colectivo, por lo menos en grandes coincidencias para poder salir para adelante. Muchas gracias, Luis. Un gusto, como siempre, tenerte en el programa. Un gusto para vos. Estás más delgado, ¿eh? ¿Sí? Bueno, sí. Es que estoy jugando el pádel. Está bueno. Pero voy a andar en bicicleta porque me dijeron que a vos te está haciendo bien. Es bueno.